es la respuesta de la selección. Por esa razón, tenemos que usar la primera de selección. Luego de eso, tenemos que ver cómo es que responde la selección en su plan de ventaja genética, que eso lo sabemos a partir del cálculo del progreso genético. Entonces, vamos a ver acá el concepto de diferencial de selección que les quedaba pendiente. Progreso genético y cómo estimarlo. Otra forma de estimar la valometría, la intensidad de selección, que va a ser muy breve más tarde los ejercicios de aplicación de estos conceptos. A finalizar, vamos a estimar el progreso genético de una población para diagnosticar el plan de mejora genética mediante casos. Es decir, el progreso genético se calcula para saber cómo va en su plan de mejora genética. Cuando estamos aplicando un plan, un programa de mejora genético, quiero ver si está funcionando. Ok, lo observamos a través del progreso genético. Normalmente, los planes que utilizamos en casi todos utilizan la selección. Por esa razón es que el progreso genético es la respuesta de la selección. Nos dice qué tan bueno fue el plan que nos planteamos. ¿Por qué es importante este tema? Porque obviamente ustedes seguramente ya habrán visto ese gráfico anteriormente. ¿Qué nos dice esto? En una población de animales, lo que normalmente ocurre para que haya la extinción de las especies es que inician con cuello de botella, mayormente con el nombre, se designan las enfermedades, se extinguen las especies en la vida salvaje y se quedan en cautiverio o semi-cautiverio para luego terminar extinguidos. Lo que nosotros hacemos es hacer todo lo contrario, por tanto, la extinción de la no extinción. ¿Y qué hacemos para ello? Pues lo que siempre buscamos es aumentar el tamaño de la población, mayor cantidad de crías. Aplicamos la reproducción asistida, hacemos una reingeniería de las enfermedades, para finalmente restaurar la diversidad. ¿Cómo sé que mi plan funciona? ¿Cómo sé que pasar de aquí a acá está yendo por buen camino? ¿O de aquí a acá está funcionando? Pues calculo el progreso genético. Si el progreso genético que calculo está acorde con lo que yo esperaba, ok, continuamos con el plan. Si el progreso genético que calculé no es el adecuado o me sale desfavorable, entonces replanteamos mi plan de mejora genética. Eso se puede hacer en el mismo momento que yo el plan, inclusive con simulación. Para de esa forma, ver cuál va a ser mi mejor estrategia para poder obtener mejor progreso genético, que es lo que sea siempre en la producción. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en estos casos. Y para eso tenemos que recordar lo que vimos en la primera semana de clase. Habíamos dicho que en una población siempre vamos a tener una media de la población y siempre elegimos los mejorcitos de esa población. Normalmente lo que estamos acá, aquí, están los mejores candidatos. De este grupo hay un promedio también. Ahora bien, esa diferencia entre este promedio y este promedio es la selección. Es lo que vamos a ver ahora. Y este grupo, ¿por qué es lo que yo digo que sea el mejor promedio? Porque me va a dar descendencia, tendrá mejor promedio que el anterior. ¿Y eso qué significa? Progreso genético. En la propia población se conoce como diferencia de selección, pero en la siguiente generación se conoce como progreso genético, que es lo que esperas lograr. Esa diferencia que logras acá al inicio, esperas lograrlo en la siguiente generación. A esto le llamamos el progreso genético. Y como ven acá, el cálculo de ese progreso genético va a depender de la heredabilidad y la diferencia de selección. De esa forma que vamos a recordar ese progreso genético. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ocurra ganancia genética o progreso genético? Aplicamos una estrategia, principalmente la selección. La selección se basa en criterios. Obviamente, la que más nos interesa es una selección genética, selección en función de su método genético. Sin embargo, también está la selección fenotípica. Ahora bien, la selección fenotípica no es la más adecuada porque, como ya hemos visto antes, si selecciona solamente por fenotipo, ¿cuál es el inconveniente? Genotipo. ¿Ya? Ok, si selecciono por su genes, si selecciono fenotípicamente, tengo ahí, aquí no tengo menos genes, pero hay poquitos. No, es verdad, eso es cierto, muy cierto. No todos son perfectos, vamos a tener que son de menor rendimiento y
una buena calidad de genes. Pero hay otra razón. El fenotipo. Bueno, usted que el fenotipo más ambiente. Entonces, si selecciono solamente por fenotipo, ¿cómo sé que lo que me está dando el fenotipo es de la parte genética? Como dice el compañero, muy bien. Bueno, es muy poquito lo que vamos a tener, pero desde la ambiental. En la práctica, si yo tengo acá animales muy bonitos, con una fibra, buen tipo, o buen estético, no tiene buena fibra, eso puede ser efecto más ambiental. Entonces, lo que nosotros hacemos en la práctica no es una selección fenotípica, sino que hacemos en la práctica es una selección genética. Esa es la que más nos va a interesar. En otras palabras, calculamos el valor genético y lo para seleccionamos medio genético. El fenotipo no es el medio. Ojo, estoy diciendo que no es lo más importante que tenemos en el tipo, pero sí hay casos en donde sí puedo aplicar el fenotipo. El fenotipo me puede ayudar a mí también a escoger a mejores animales. ¿Qué lo dije la semana pasada? ¿Se acuerdan? Porque tenemos un carácter cuyo valor de H es mayor que 0.7 o 70%, ya esto está diciendo que es mejor. Basta con esa información. Ya no hay necesidad de calcular lo que es el valor de crítico. Pero eso no se da en todo el caso. Tenemos un valor de H mayor de 0.7. Muy bonito carácter. La selección se basa en caracteres cuantitativos. Vamos a basarnos en caracteres de rendimiento principalmente. Son caracteres poligénicos gobernados por muchos genes y tiene bastante influencia del ambiente. Eso significa que tiene un componente ambiental genético. Para saber cómo un carácter da más inflexión por el ambiente, por la parte genética, para eso calculamos ya sabemos es la heredabilidad. La heredabilidad nos dice si un carácter tiene más de genético o más de ambiental. De ahí su importancia cuando vimos en su momento lo que era heredabilidad. Esa es la importancia que le da. Tenemos dos tipos de selección, la selección natural y la selección artificial. Por obvias razones, ya no tomamos la selección natural. Eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. Han visto que por naturaleza, por adaptación de más vigente al ambiente o por adaptabilidad se mantienen ya ciertos animales para esa condición de ambiente y a partir de ahí se comienzan a reproducir. En este caso, obviamente, vamos a pasar de lado de la selección natural que ya se hizo, terrible del darwinismo y todo lo demás, para pasar ahora a la selección artificial. Esta es la que más nos va a interesar. Es la selección que nosotros hacemos. ¿Y para qué? Para pasar de un animal que tiene esa característica que, como se encuentra, es una vaca toda peluda, muerta, sin nada de producción, a pasar a tener ahora una raza que se especializa en un aspecto productivo. En este caso, es un Ross que va para carne y no para leche. Entonces, lo que tenemos que hacer acá nosotros es la selección artificial. ¿Cuáles son las etapas para un proceso de selección? En los libros usted va a encontrar 10 etapas, 5 etapas, 4 etapas, 7 etapas. Son variadas. Pero acá vamos a dejarlo todo solamente en 5 etapas. Vamos a dejar todo acá la selección en 5 etapas. ¿Cómo empezamos la selección? Primero tengo que definir los objetivos de ¿Esto qué significa? Debo definir qué quiero mejorar. Por ejemplo, yo quiero mejorar aquí donde yo vivo, quiero mejorar leche ya. Nos vamos para el objetivo que es cubrir la demanda de leche. O de repente en otro lugar es más la demanda de carne. Ok, mi objetivo se va para carne. Entonces primero tengo que definir ese objetivo de selección. ¿De qué depende? Pues maximizar la actividad económica. Es decir, utilizo un objetivo que me haga rentabilidad, me haga ganar plata. Eso es lo que nos gusta. ¿Y en qué va a depender? Del tipo de producción, si es incentivo o sin incentivo, el mercado, si el mercado me va a pagar por ese producto, la raza, dispongo de la raza para el tipo de ambiente, para el mercado que me está pidiendo. Entonces, ese tipo de aspectos son los que tenemos que considerar para definir nuestro objetivo. Supongo que yo tengo mi objetivo definido, por ejemplo, leche. Exacto, yo quiero mejorar genéticamente para leche. O de repente estoy en la sierra y quiero fibra de alpaca. Ok, me consumo solamente la parte de fibra. Ahora que ya definí los objetivos de
elijo los caracteres. Los criterios son caracteres. Si decidí mejorar para leche, entonces tengo que ver si evalúo producción de leche por campaña, kilogramos de grasa de la leche, proteína de la leche. Si elegí fibra, ¿qué voy a medir? Peso de avión, diámetro de fibra, uniformidad, longitud. Tengo varias opciones. No son los únicos caracteres, solamente un ejemplo. Tengo acá como 25 caracteres, un montón de caracteres. Entonces, tengo que decidir cuáles caracteres son los que vamos a trabajar nosotros para hacer los estándares de mejoramiento. Normalmente se toma mucho tiempo para elegir los caracteres, pero el mejoramiento genético principalmente son dos cosas que debemos considerar. Que el carácter sea muy heredable y que tenga mucho valor económico, ¿no? Eso es lo principal que nosotros hacemos para poder elegir los caracteres. Que tenga buena heredabilidad y que económicamente pues me paguen bien por ese carácter. Además está la facilidad de medir, que sea barato, que tengan instrumentos y todo lo demás, pero principalmente nos basamos en la heredabilidad del carácter y también en su valor económico, que es lo que tenemos que buscar. Ya elegí los caracteres, ya sé qué caracteres voy a evaluar para elegir a los animales. Ahora tengo que registrar todo el rendimiento de los animales en mis fichas. Entonces ya tenemos ahí los registros genéticos y productivos. Es decir, tengo que registrar los nacimientos, quién es papá, quién es mamá, registrar todo eso en los animales y también su registro productivo. ¿Por qué registro la parte genética? Porque yo quiero saber quién es pariente y no quiero aparear entre parientes y no saltar la consanguinidad. Y la parte productiva, porque nosotros queremos ver acá cuánto rinde cada animal y en base a ese rendimiento sacar el famoso valor, que es lo que buscamos siempre para seleccionar los animales. Entonces ya tenemos a todos los animales con su registro. Ahora que cada animal tiene sus registros, ahora lo que tenemos que hacer es elegir a los mejores. ¿Y cómo elegimos a los mejores? Los evaluamos. Y acá tenemos diferentes formas de evaluar a un animal. Tenemos acá evaluación visual por prueba de progenie, no por prueba de rendimiento, prueba de progenie, evaluación poblacional y la evaluación genómica. Luego de hacer estas evaluaciones, sacamos el valor de cría y determinamos cuál es el mejor. La evaluación visual es la que no saca valor de cría, no saca nada, solamente es en función a lo que estamos observando. Esa es la evaluación visual. Muy bien, entonces, en ese caso, la evaluación visual determina simplemente cómo es un animal por fuera. Esto es una evaluación subjetiva, es decir, como solamente es ver por fuera cómo es un animal, para uno le parecerá un buen animal, pero para otro no será tan bueno. Entonces depende mucho de la evaluación de cada uno. Básicamente utilizamos esto para definir el descenso racial y ver si tiene defectos. En otras palabras, la evaluación visual no nos sirve tanto para elegir el mejor animal. Sí nos sirve para descartar animales que sabes que no serán nunca reproductores. Es decir, aquellos animales que no cumplan con el estándar de la raza o tengan defectos, ya sé que no va a ser nunca reproductor, así que simplemente ni siquiera me molesto en alentarlo, ¿no? Simplemente lo voy a mandar a la cría para que corte y luego lo tendré como cabros, pero no me va a servir en mi población. Entonces, la evaluación visual no nos sirve para escoger el mejor, solamente para descartar a los peores. Los que saben que jamás llegarán hasta la reproductor. La otra sí es objetiva, la prueba de rendimiento. Es decir, hacemos que el animal produzca algo y en base a su rendimiento evaluamos su mérito genético. Esta de acá sí es objetiva porque el equipo de definición no me va a engañar. Acá utilizo los registros productivos del animal. Todas las secciones de registros la voy a utilizar y más adelante en la próxima clase vamos a ver que se utiliza mucho en los índices de selección que vamos a ver más adelante. ¿Ok? En la prueba de rendimiento entonces sí es muy objetiva y sí es muy recomendable. ¿Qué pasa si yo tengo un animal que le quiere evaluar por su rendimiento, pero en el animal no puede evaluar su rendimiento? Por ejemplo, yo quiero evaluar toro lechero. Pregunta, ¿al toro lechero lo puedo bañar? Sigo viendo dudas.
cierto. Al toro lechero no lo podemos ordeñar, pero a quien sí puedo ordeñar es a las hijas del toro. Entonces ahí entra la prueba de progenie. La prueba de progenie también es objetiva porque estoy ordeñando a las hijas del toro. Puedo trabajar animales de diferente edad, procedencia, y acá muchos trabajan con un método que se conoce como el método Bloom. El Bloom no es un radio láser, no es un equipo, no es una computadora, no es un Kamehameha. El Bloom viene a ser un modelo lineal estadístico. Ese es el Bloom. ¿Qué cosa es Bloom? Mejor predictor lineal no sesgado. Del inglés, Best Linear Advanced Prediction. Eso es lo que significa el Bloom. Mejor predictor lineal no sesgado. Es un modelo que te predice cómo será su mente genético. Es lo que hace el famoso Bloom. Es un montón de cálculos matemáticos. Es un modelo lineal bien complejo que no es necesario que ustedes sepan cómo funciona su mente. Tienen que recordar que existe un modelo que nos permite hacer esto, que es el famoso prueba de progenie. Pero ¿qué pasa si tengo información también de los hermanos? Tengo información de las tías, tengo información de los tíos, tengo de parientes, sobrinos, todo un montón de parientes que yo tengo información. Si tengo información de más parientes, porque tengo un registro genealógico que me dice quiénes son los parientes, podemos hacer la evaluación de cada animal a través de todos los parientes. Ahí está la evaluación poblacional. La evaluación poblacional indica que voy a evaluar a un individuo en función del rendimiento de todos sus parientes. Aquí es full estadística, porque son un montón de información, y es full análisis de flujo para poder hallar el valor del método. Y finalmente, lo más avanzado, la evaluación genómica. Eso se aplica bastante aquí, en Macuno. Ustedes cuando escuchen un toro genómico, significa que es un toro que es evaluado por su genoma. ¿Y qué significa esto? Significa que a los animales apenas nacen, le sacamos una muestra de pelo de la cola o una muestra de sangre, se lleva al laboratorio, le pasan marcadores moleculares que tienen la selección asistida por marcadores moleculares, de los cuales los más comunes son los SNPs, los polimorfismos de nucleótidos simples, son los más utilizados. Le pasan los marcadores a la muestra de sangre, amplifica la cadena de ADN, saco los genes que más me interesan y listo, calculo el valor genético del animal. Apenas nació, ya sé su valor genético. No paso por su rendimiento, prueba de progenie, no, nada. De repente saco la muestra y con la computadora me dice cuál es el valor genético de ese animal. Ya está, listo. Ese es el famoso método de la evaluación genómica. Por supuesto, ahora me dirán, profesor, pero si es el mejor método y al toque sale, ¿para qué usa todo esto acá? Ya no necesito hacer todo eso. Claro, es más rápido y bien fácil de hacer, pero te va a costar, no es barato. Por ejemplo, en el caso de los toros lecheros, los toros de carne que utilizan los bancos de semen para justamente vender partida de semen de esos toros, ¿cuánto creen que cobra un laboratorio para hacer la evaluación genómica? Por toro, ¿cuánto creen que cobra para sacar todo su perfil genético, todos sus valores genéticos de cada carácter? ¿Cuánto cobrarán? $1,000. ¿Cuánto me cobran a mí? Depende de la nota. ¿Cuánto me ponen, profe? Si es que es un animal comprendido o no. Ah, ahí viene el detalle. Pero si recién lo estoy evaluando, ¿cómo sé si tiene buen valor genético? Tengo que evaluarlo. Pero si es que ha pasado por los anteriores pasos y aún no se han evaluado por ejemplo, el animal ha pasado por competencias y todo eso. Se puede decir más o menos que. Exacto, se dan cuenta, ¿no? Ahí tenemos una gran utilidad de cómo puedo complementar diferentes tipos de respuesta de examen, ¿ya? Diferentes tipos de evaluación de un animal. Ahí está. Yo puedo aplicar la prueba genómica, pero el problema es que la prueba genómica es cara. ¿Cómo sé realmente a quiénes voy a evaluar por esta parte? Bueno, hacemos una pruebita en el rendimiento. De repente, salga bien el rendimiento, salga buen animal en lo que es la evaluación genómica. Porque la evaluación genómica no es barata. Por ejemplo, en el caso del toro lechero, la evaluación genómica, el perfil genético completo cuesta entre $1,500 y $1,800 aprox. Profe, ¿de qué depende el precio? Pues depende de la cara, ¿no? Te ven la cara, ya. Tú eres universidad privada, tienes plata, ya te va a cobrar tanto. Tú eres una asociación de comuneros, no, te voy a cobrar un poco menos. La empresa hace eso en realidad. Saca la cotización.
¿Cómo hacer una evaluación genética en? Por ejemplo, se compra semen, por ejemplo, Ya. que tenga correspondencia de ser productor de leche que se acaba. En este caso, a la cría se le podría hacer la evaluación genética o ya sería contraproducente. Sería ideal si la cría la vas a vender como reproductor. Ahí sí. Y ese es el negocio de los establos. Hay establos que hacen la evaluación que les menciono y buscan los mejores toros porque saben que la cría que nazca la vende como reproductora después. Hay establos que no tienen esa finalidad y solamente quieren el mejor toro para que la cría produzca bastante y listo, ahí quedó. Cada establo tiene su propio objetivo de qué es lo que va a vender. Hay algunos establos, rebaños o centros de producción que se encargan de vender no solamente lo que produce, sino también reproductores. ¿A quiénes? A los rebaños o productores más pequeños. Se hace una cadena, una pirámide. Se hace de mayor calidad a menor calidad. Entonces, profesor, para realizar una venta, o sea, con mayor costo de oro o algo, tiene que ser la evaluación económica del padre o parte del hijo. Claro, eso es lo mejor. Exacto. Si lo quieres vender como reproductor, te conviene mucho sacar el valor genético del can y el nido que van a hacer en función de sus padres o con sus padres y lo vendes mucho mejor. ¿Sabían ustedes que para vender una vaquillona, o sea, vaca preñada, una vaquilla preñada, si no tiene su pedigree y solamente es, digamos, una vaca vaquillona que la voy a vender, se vende en unos entre 1.000 o 2.000 soles. Si esa vaquillona estuviera registrada, triplicas el precio. Y si además de estar registrada, te lo vendo con su valor de mérito genético, te lo vendes en $10.000 sin ningún problema. Y la gente lo paga, porque es un negocio muy fuerte. Exacto, tiene la evaluación genética. En este caso, la evaluación genómica o los otros métodos que has utilizado. La evaluación genómica tiene en la actualidad mucho de utilidad en vacuno lechero y vacuno de cabra. Es muy utilizado en la actualidad. Pero claro, es caro, no crean que es barato, no va a costarte. Ahora bien, si yo voy a usar mi evaluación genómica en todos mis animales y ahora decido utilizar solamente la evaluación genómica, recuerda que lo vas a hacer porque sabes que luego vas a vender los reproductores. Yo aplico la evaluación genómica como una idea ahora. Bueno, profesor, decía para qué todo lo demás, ya me aplico la evaluación genómica. Ya, puedes utilizar la evaluación genómica, pero esa es una cosa. De ahí a que el animal sea bueno es otra cosa diferente. Porque depende de aplico su evaluación genómica y me salió que esto era negativo, uy, perdí. Mándalo a Camal, no me va a servir. Pero ya le hice su evaluación genómica, sí, pero me preguntó negativo, no encontré nada bueno. Se va. Normalmente en el mercado de ganado lechero, de cada 100 toros que se evalúan, ¿cuántos creen que quedan como reproductores? 25%, 10%, 5%. De cada 100 toros que se evalúa a nivel mundial, 5 quedan como reproductores. O sea, se imagina la cantidad de plata que se maneja ahí para poder evaluar todo y ya tiene que ver con la pulpita de lo mejorcito. La última chupó el mango. Estos son los que nosotros queremos. Justamente son de mayor calidad. Pero igual, no creo que a partir de eso ya estará como que hacer más dinero, que dar dinero, porque tienen que ser rentables. Es muy rentable. Si no, porque acá estamos trabajando con semen importado y semen nacional. Porque es rentable. Acá se importa semen. Y la gente lo trabaja. Es un buen negocio. Pues ustedes vendan semen de todo. Por acá, estoy seguro que va a salir algún vendedor de semen. Pues a ver cómo es el negocio de la precio y venta. Depende a qué establo voy a te doy un poquito más de precio. Este establo es precio, aquí a crédito lo voy a dejar. Así, vamos a comenzar a jugar con el precio de la beneficencia. Muy bien, entonces ya tenemos la evaluación de los campeones. Ya los evalué y ya sé quiénes son los mejores. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tengo que utilizar a estos reproductores. Y para eso echamos mano de nuestra herramienta de biotecnología reproductiva. No en todos los casos se aplica biotecnología reproductiva. En algunas especies, con ya tener los reproductores, aplicamos lo que se conoce como el empate controlado. El empate controlado en malva es bueno, siempre y cuando lo sepas hacer bien. ¿En qué especies aplicamos el empate controlado? Alpacas, llamas, conejos, cuyes, ratones. Ahí se aplica solamente el empate controlado, no tiene ningún sentido hacer todo lo demás. ¿Para qué voy a decir si me suele en el cuy? Tocar el cuycito.
No puedo, es muy fácil de hacer la mota natural liso, es más práctico. En otras especies se puede conservar el semen y podemos masificar la cantidad de hijos que me va a dar. Ahí aplico la inseminación artificial. ¿En qué especie utilizamos inseminación artificial? Vacunos, ovinos, porcinos, equinos. Ahí es donde trabajamos bastante la inseminación artificial. Ahí sí, el uso del macho se masifica. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que yo puedo conservar semen en tiempo, guardarlo y utilizarlo cuando lo necesite la hembra. Por ejemplo, en el caso de toro con vaca, si hubiéramos aplicado el padre controlado, el toro monta la vaca, de ese eyaculado, ¿cuántas crías van a nacer? ¿Sabe, no? Toro monta la vaca queda preñada, ¿cuántas crías nacen? Una. Una sola cría va a nacer, de ese único eyaculado. Ahora dirán, profesor, pero también nacen gemelos. Sí, pero la tasa general puede ser menos del 3%, ¿no? Y de ahí a que te nazca free martin, ay, piña de celeste, justo te nace free martin. Entonces es más complicado. Así que normalmente uno espera una sola cría por cada parto. Pero ¿qué sucede si en lugar de hacer la mota natural en el toro, mejor colectamos semen del toro? Agarramos la vagina artificial, hacemos montar al toro a la vagina artificial, colectamos el eyaculado y ese eyaculado lo diluimos, lo separamos, lo guardamos en pajillas y congelamos. Cada pajilla es para cada vaca. De un solo eyaculado podemos sacar entre 100 y 200 pajillas. O sea, de un solo eyaculado puedo inseminar entre 100 y 200 vacas. Tengo para 200 hijos. ¿Se dan cuenta? Masificas el uso del reproductor. En un solo eyaculado puedo sacar más cantidad de crías. Y puedo congelar y vender a Puno, Arequipa, Cusco, por todo lado lo puedo llevar. Esa es la gran ventaja del uso del semen congelado por inseminación artificial. Lo utilizan vacuno, ovino, porcino, equino, caprino por ahí también. Pero igual, el macho obtiene 200 hijos y la vaca, ¿cuántas crías me sigue dando? Una sola cría por cada parto. ¿Qué pasa si yo quiero masificar el uso de la hembra? Ya masifiqué el uso del macho, ahora lo utilicemos a más a la hembra. Yo no quiero que me dé una sola cría en cada parto, yo quiero que me dé más crías por cada parto. Bueno, la vaca no es una marrana, no puede, es imposible, no lo puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos acá? Conservar embriones, aplicamos la transferencia embrionaria. Una vaca que normalmente me da un solo ovocito en cada ciclo estral, ahora lo vamos a superovular. Le metemos hormonas y hacemos que en cada ovario no haya solamente un ovocito, sino que haya 30 ovocitos, un montón. Por eso racimo de ovo a su ovario, un montón de folículos para que pueda eclosionar y me suelten los ovocitos, los óvulos. Entonces, le aplicamos hormonas, la vaca ovula, 30 óvulos, la inseminamos con una pajilla de semen y me queda preñada cada ovocito, cada óvulo me da un embrión. O sea, tendré en la vaca 30 embriones. Pregunta, ¿la vaca podrá llevar a término los 30 embriones? No, es imposible, se va a reventar, no es una coneja, no es una rana, es imposible, no lo va a poder lograr. Entonces, ¿qué hacemos para lograr que los 30 embriones nazcan? Sacamos los embriones de la vaca y lo transferimos a 30 vacas receptoras. Y esa única vaquita en el año que me da una sola cría por cada año, ahora me va a dar 30, bueno, las 30 que implanten 15, a 15 hijos en un solo tiempo. Pero profesor, en el caso, sí o sí tiene que ser uno, ¿no? Porque si es que llegan a tener dos, podría haber como que algo contraproducente, porque si es que la vaca da a los hijos de una hembra y un macho, se puede más utilizar. Sí, ese es el free martin. Ese es el problema. Cuando tenemos gemelares, macho y hembra, tenemos casi seguro que van a ser free martin. La hembra es estéril, no te va a servir. El macho, bueno, el macho no te va nada. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, como ustedes, no sé si le dan animales cuando están en curso de producción. Cuando estamos en los cursos de producción, allá donde yo estudié, donde llevé producción de leche. O sea, curso de producción de vacuno de leche. A cada grupo
usted le dejan trabajo encargado. Allá, acá en el grupo nos dan una vaca preñada. ¿Para qué? Para que cuando nazca la cría, bueno, nos encargamos de la vaca antes del parto, durante el parto y después del parto, alimentar el biberón de la cría. Así, todo el ciclo con la condenada cría. Vaca y cría, darle de comer, preparar su alimento, darle su biberón a la cría todos los días, hacer eso, una chambaza, ¿ok? Todos los grupos tuvieron su vaquita. Mi vaca de mi grupo parió gemelas. O sea, doble chamba todavía, ¿verdad? Dos hembritas nacieron. Gemelas. Justo mi grupo. ¿Quién pagó cuánto? Yo, porque yo era el que más se quedaba en la universidad haciendo todo eso. Yo le daba mi biberón, por la cuna, eso es una chambaza, pero bueno. Si nace dos machitos, dos hembritas es buena hora, pero si nace machito y hembrita, free mate. Menos mal que no salió free mate en el mismo. Dos hembritas que se logró y vivieron buen tiempo. Bastantes años se quedaron nuestras hembritas. Pero ¿qué pasa si quiero maximizar ahora todo? Ahora yo quiero obtener crías más pronto. Ahí trabaja la fertilización in vitro, que es conservar ovocitos. Una ternera, ¿a partir de qué edad comienza a ciclar? Comienza a producir óvulos. ¿A partir de qué edad? 2 años, no, 2 años es madre. 12 meses, no. ¿Ah? Más o menos 6, 7 meses ya comienza a ovular la ternera. Ya la primera, ya cuando está comenzando a ciclar, a los más o menos 6 o 7 meses ya está comenzando a ciclar. En edad humana es como si comenzara a los 11 o 12 años de edad humana. A los 6, 7 meses ya está ciclando. Pregunta, ¿a los 7 meses a la ternera la puedo inseminar? No, es imposible, es muy chiquita. Profe, pero ya está ciclando, podemos aprovechar. No, pero es muy chiquita, la cría va a morir, ¿no? Y si es que nos fue la ternera antes. Entonces, no podemos hacer eso de tan pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si quiero sacar la cría lo más pronto posible? Como ya está comenzando a ciclar, le quito los ovocitos, los óvulos, placa Petri, colocamos espermatozoides, fertilización in vitro, o sea, en placa, creamos los embriones y ahora los transferimos a vacas receptoras. Y la ternerita bien chiquitita ya está logrando crías muy temprana edad. Aceleramos mucho más el progreso genético. Está. La utilización de la parte reproductiva aplica aquí, en esta diapositiva. Acelera toda la parte de la membrana genética, todo el progreso genético se hace mucho más rápido. Bien, entonces esas son las etapas del proceso de selección. Hasta acá, la parte difícil. Ahora viene la parte fácil. ¿Cómo yo voy a saber si los animales que estoy seleccionando son buenos con respecto a la población? O sea, ¿cómo sé qué tan buenos son con respecto a la población? Para saber eso, calculamos el famoso diferencial de selección. ¿Qué es el diferencial de selección? Es lo mismo que decir beneficio selectivo promedio o logro. Es una medida de superioridad de los suplementos seleccionados. O sea que si dice que es superioridad, es una diferencia. Es la diferencia entre el promedio fenotípico de los individuos seleccionados y el promedio de la población. Y está muy relacionado con un concepto que vamos a ver que es la intensidad de selección. En otras palabras, el diferencial de selección es como su nombre lo dice, es la diferencia entre el rendimiento de los seleccionados menos el promedio de la población. Nada más, eso es diferencia de selección. Eso me dice a mí qué tan buenos son los reproductores o los reproductores humanos. Eso es lo que nos dice el diferencial de selección. Por ejemplo, yo tengo acá que calcular el diferencial de selección en padres y madres. Acá tengo datos de toros y vacas para el carácter de peso al año. ¿Cuántos toros tengo acá? Uno nada más. Su peso es 60. ¿Cuántas vacas tengo? Tengo 2, 940 y 932. El promedio para peso al año en la población es de 900 libras. ¿Cómo calculo el diferencial de selección para machos? Bueno, solo tengo uno, ¿no? 960 menos 900, ahí está. Más 60 libras es el diferencial de selección en machos. En el caso de madres, acá está. En el caso de madres, como solo tengo 2, aplico un diferencial de selección para cada una. 940 menos 900, 932 menos 900, promediamos y me da más 36 libras. Ya está. Diferencial de selección en machos y en las hembras. Si queremos saber el diferencial de selección y la población,
promediamos los dos, porque recuerden ustedes, mitad papá, mitad mamá, promediamos. Y listo, tenemos el diferencial de selección de la población. Si les preguntan cuál será el diferencial de selección para los terneros o crías que vamos a lograr, en ese caso también promediamos los dos, porque como habla de las crías que quiero lograr, es lo que me da papá y mamá. O sea, mitad y mitad. Aquí, un toro ya. Ganancia diaria promedio, otro carácter, 2.65 libras. Y tengo tres vaquitas de 2.55, 2.65 y 2.75. Ahora me dicen que el promedio para todos es 2.55 y para vacas 2.45. ¿Cuál será la diferencia de selección para los tres terneros que se planean producir? Ah, ya. Si me están diciendo eso significa que yo quiero el promedio de los dos. Para todos, facilito, ¿no? 2.65 menos 2.55, 0.10. Ya está. Para vacas, son tres vacas. Está diferencia de selección de una, la otra y la tercera. Promediamos, queda 0.20. Como me piden los terneros que se van a producir, o sea, es el promedio de producción. 0.10 más 0.20, 0.30. Entre 2, 0.15 libras por día. Ese es el diferencial de selección en los terneros que planean producir. ¿Qué es lo mismo que decir el diferencial de selección de la población? No, es lo mismo. Bien. Entonces, como se dan cuenta, facilito el diferencial de selección. Solamente resto el promedio de padres y el promedio de la población. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos lo que era valor de cría? Les dije, ¿no? En una formulita. Valor de cría era la heredabilidad por rendimiento del individuo menos el promedio de la población. También se llama población contemporánea. Ese es para calcular el valor de cría. El valor de cría se calcula para cada individuo. Cada individuo tiene su propio valor de cría. Con esa información, yo también puedo saber el rendimiento de los genes y cómo eso será tan bueno con respecto a la población. Eso se llama progreso genético. El progreso genético es la heredabilidad por rendimiento promedio de los padres, o sea, papás y mamás, menos el promedio de la persona contemporánea, que es lo mismo que está acá. Esto acá es lo mismo que lo que está acá. Es lo mismo. Entonces, ahora, para calcular el progreso genético de una población, multiplico la heredabilidad, que ya saben cómo calcularla, y lo multiplico esa diferencia, que viene a ser el diferencial de selección. Entonces, ya tenemos acá que el progreso genético es igual a heredabilidad por el diferencial de selección. Ya está. Esto es progreso genético. Y es sencillito, ¿no? Son dos cositas nada más, porque me permite calcular el progreso genético. Este es el progreso genético por generación, es decir, esto es lo que vamos a ganar en cada generación. Gracias a mi plan de mejora genética, ¿cuánto en rendimiento gano en la siguiente generación? Pregunta: ¿el progreso genético puede ser negativo? Un progreso genético puede ser negativo. Para que el progreso genético sea negativo, este o este deben ser negativos. ¿La heredabilidad puede ser negativa? No. No, no es cierto. O sea, que mi única opción es que el diferencial de selección pueda ser negativo. En otras palabras, ¿el diferencial de selección puede ser negativo? Hay casos en donde yo quiero que el rendimiento de los padres sea menor que el promedio de la población. ¿Algún carácter que yo busque eso? ¿O todos los caracteres yo quiero que sea siempre para más, para subir, para mayor cantidad? ¿No hay ningún carácter que quiero bajar la cantidad? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? La agresividad, por ejemplo. Yo quiero bajar la agresividad. Yo quiero que el promedio de los padres sea menor que el de la población contemporánea, obviamente. Diámetro de fibra. Yo quiero que el promedio de los padres sea menor que el promedio de la población. También. El diámetro de fibra, yo quiero bajarlo. O la expresión de grasa dorsal. Yo no quiero que tenga menor cantidad de grasa. También hace que el diferencial de selección sea negativo. Entonces, el progreso genético puede ser negativo, dependiendo si el diferencial de selección también es negativo. Como se dan cuenta, aquí el promedio de los padres menos el promedio de la población multiplicado por la heredabilidad, si separamos cada papá y cada mamá,
en la ecuación, es como si calculáramos el valor de cría. En otras palabras, el progreso genético también viene a ser valor de cría de papaces más valor de cría de mamaces entre dos. Ahí está. Eso también viene a ser el progreso genético, ¿no? Es el promedio de los valores de cría de papás y mamás. La única diferencia entre estas dos fórmulas es esto. Aquí es rendimiento del individuo, eso me da valor de cría. Acá es rendimiento de los padres, eso me da progreso genético por generación. ¿Cuánto ganaré en la siguiente generación? ¿Bien? Entonces, ya sabemos acá el cálculo de valor de cría y también sabemos acá el cálculo del progreso genético. Facilito, muy sencillo. Pero como sé que ustedes son muy empeñosos en la matemática, hay diferentes formas de calcular el valor de cría. Hay diferentes formas y fórmulas. Yo puedo calcular el valor de cría por el repetidos del animal, rendimiento de tus hermanos, sean los hermanos o hermanos completos, por antecesores, papás, abuelos, abuelos, o por los hijos, o sea, por progenitor. La primerita, valor de cría por registros repetidos. ¿En qué caracteres voy a aplicar esa formulita? En caracteres donde tenga registros repetidos. Ejemplo de caracteres que tenga registros repetidos. ¿Qué caracteres se repiten en la vida de un animal? Y lo puedo medir varias veces. Y dije eso en la clase anterior, ¿ah? ¿Qué caracteres podemos medir repetidas veces? Producción de leche. Producción de leche por campaña, ya está. Porque una vaca tiene varias campañas. ¿Qué más? Peso de la lana o peso de vellón, correcto. Porcentaje de grasa en la leche, porque cada campaña tiene un porcentaje de grasa. Entonces, eso también tiene su repetibilidad. Diámetro de la esquila, porque tengo varias esquilas en toda su vida. O producción de huevo, o velocidad de carrera. En esos caracteres aplicamos esa fórmula de cálculo de valor de cría. ¿Cómo calculamos valor de cría? A ver, si dicen que es por registros repetidos, N, ¿qué cosa será? El número de registro. El número De registro. de veces que estoy midiendo el carácter. O sea, el número de registros repetidos, eso es N. H cuadrado viene a ser Heredabilidad. heredabilidad. R viene a ser Repetibilidad. repetibilidad, porque son registros repetidos. S, P raya S, ese es el promedio de los N registros. Y S, P raya C es el promedio de la población contemporánea, el promedio de la población. Ahí tenemos el valor de cría por registros repetidos. ¿Saben ustedes cuando hablamos de que la heredabilidad tiene más o menos, qué cosa? Error estándar. La repetibilidad también tiene su más o menos error estándar. No lo hemos visto, pero la correlación también tiene más o menos su error estándar. El valor de cría no tiene error estándar. El valor de cría tiene una confiabilidad o precisión, que es un porcentaje. Eso tiene los valores de cría. Calcula el valor de cría de los dígitos y a la par tiene su confiabilidad o porcentaje de precisión. ¿Cuánto espero yo que sea este porcentaje? Si es un porcentaje que me dice la precisión, obviamente me interesa que sea cercano al 100%. Eso me dice que tan confiable es el valor de cría que estoy calculando. En la práctica, en la vida real, nunca llegamos al 100%. ¿Cuánto máximo se puede lograr de precisión o confiabilidad del valor de cría? Lo máximo que se alcanza es 99.9%. Es casi 100%, ¿no? Pero, precisamente hablando, ese es el máximo de precisión que se puede calcular en valores de cría. Para registros repetidos, ¿cómo calculo la precisión o confiabilidad? Acá está. Precisión o confiabilidad. Raíz de n por la heredabilidad de 1 más n menos 2 por la repetibilidad. O sea, lo que está acá, su raíz. Esa es su precisión o confiabilidad. Ya tenemos ahí cálculo de mérito, valor de cría, mérito genético por registros repetidos. Por registro de los hermanos, acá tenemos medios hermanos y hermanos completos. Por medios hermanos, este de acá, ¿en qué especie utilizo? En especie que me da una sola cría por cada parto. Vacunos, equinos, llamas, alpacas, ahí donde aplico eso. ¿Dónde aplico la de hermanos completos? Donde tengo tamaños de camadas numerosos. Bueyes, conejos, perros, gatos, cerdos.
Hay una escuela de hermanos completos. ¿Cómo se calcula la de medios hermanos? Ahí está, n. ¿Qué vendría a ser n? Si tenemos 5 medios hermanos y yo quiero evaluar a uno de ellos, n, ¿cuánto sería? Ese que estoy evaluando, ¿cuántos medios hermanos tiene? 4. N sería 4 medios hermanos. Ese sería el n. Se mide por los hermanos nada más. Claro, si estamos evaluando a un individuo en función de sus medios hermanos, y yo sé que ese individuo tiene 4 medios hermanos, n será 4. No, no, sus medios hermanos. N vale 4, aquí es la actividad, 4n es la actividad. Este acá es el promedio de los medios hermanos. n medios hermanos. Y el de acá, promedio de la población contemporánea, junto con su precisión. Ya está. Siguiente, hermanos completos. Allá, n sería el número de hermanos completos que tiene el individuo. Si decimos que están haciendo 10 lechones y quiero sacar el valor que de un lechón, n ¿cuánto sería? 9. 9 hermanos completos. Ya está. N de determinada, n c cuadrado. Ese acá es el promedio de los n hermanos completos y el promedio de la población. Y acá sumamos la de confiabilidad o precisión. Pero además de eso agregamos ¿qué cosa? Dice aquí c cuadrado. ¿Qué cosa es c cuadrado? Es el efecto ambiental común entre hermanos completos. Eso es raro que lo encontremos entre medios hermanos, porque entre hermanos completos es donde comparten al inicio su vida y puede haber un efecto de definimiento de un hermano sobre otro hermano. Por ejemplo, en el caso de los lechones, yo quiero hacer la evaluación de valores de vida por peso de sete, pero los lechones están viviendo con sus hermanitos. Pregunta, ¿los hermanos afectan el ambiente de otros hermanos? Claro que sí, afecta su rendimiento. Entonces, un hermano o hermana puede afectar el rendimiento de otro. ¿Y eso por qué? Ustedes tienen hermanos, ¿no? Bueno, algunos tienen hermanos. Si contamos que es un hijo único, tienen hermanos y hermanas. No todo es amor y paz, ¿no es cierto? Con los hermanos. ¿Qué hacen los hermanos con ustedes? Peleamos, ¿no? Sí, ¿no? Siempre hay una pelea, ¿no? ¿Qué más? Dejan sin comer, no te ponen la comida, ya para ti la olla y se lo acabó. El sábado justo quería mi bota favorita y se lo llevó la condenada. ¿Con qué vuelta? Entonces, hay hermanos que tienen efectos sobre otros, ¿cierto? Lo mismo pasa con los lechones. Hay lechoncitos que le quitan la comida del hermano, le quitan la leche, se pelean, le muerden la oreja, le muerden en la nariz, le duele. Hay un efecto ambiental que hay de un hermano con nosotros. Entonces, ese efecto entra aquí y lo consideramos. Si no tuviese ese efecto, tendríamos el problema de que el valor de cría no es el exacto, es un valor de cría impreciso. Por esa razón es que metemos ahí el efecto ambiental común entre hermanos. ¿Qué pasa cuando tengo rendimiento de antecesores? Igualito, no. Ahí está. Tengo rendimiento de papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Ahí está. Valor de cría será n. ¿Qué cosa será n? El número de registros de los antecesores. N determinada, R en repetibilidad, porque hay un valor de repetibilidad, promedio de los antecesores, o sea, desde N, promedio de la población contemporánea, y aquí 2 a la G. Aquí 2 a la G en valor de cría, y también en la precisión. ¿Qué cosa viene a ser G? Es la potencia a la cual hay que elevar 2, dependiendo de la información que se disponga. Si tengo datos de padres, G vale 1. Si tengo datos de abuelos, G vale 2. Si es bisabuelo, G vale 3. Si es tatarabuelo, 4. vale 4. Ahora bien, lo que siempre nos interesa en una operación, cuando calculamos los valores de cría, es que este de acá sea elevado y la confiabilidad también sea elevada. La confiabilidad o la precisión. Tiene que ser elevado, ¿no? Porque más o menos es lo que más me conviene. ¿Qué pasa cuando yo tengo información cada vez más antigua? El G va a ser más grande. No, sí puede ser. Puede ser papá o mamá, puede ser uno de los abuelos o el abuelo o la abuela, puede ser el bisabuelo o bisabuela, pero puede ser así. ¿Puede ser los dos también? Puedes mover los dos, sí se puede. Puedes combinar.
Si tenemos información más antigua, el 2 de la se va a elevar. Si este de acá y este de acá se elevan, ¿qué pasa con el valor de cría y la precisión? ¿Sube o baja? Baja. Si este se eleva y este se eleva, ¿qué pasa con esos dos? ¿Suben o bajan? Baja. Baja. ¿Cierto? Es inverso, está en el denominador. Baja. Por lo tanto, es importante aquí trabajar con información actualizada. No es recomendable trabajar con mis modelos o más antiguos. Hasta la paz y apenas es lo recomendable porque si no, mi precisión sale muy baja. Y a veces que buscamos que sea con buena precisión. Luego tengo el valor de cría por prueba de progenie. En este caso estamos trabajando con animales que más del nivel de sus hijos. Muy importante el carácter delimitado por el sexo. Ya, intuitivo, chicos. 2 por n. ¿Qué cosa mandría a ser n en este caso? Número. Si es por prueba de progenie, n son los hijos, la cantidad de hijos que estoy evaluando. N de habilidad, N de habilidad. ¿Qué cosa es? El promedio de progenie. El promedio de rendimiento de los n hijos. Ese es el promedio de rendimiento. Y acá es el promedio de la población contemporánea. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos el valor de cría y acá tenemos la precisión de ese valor de cría. Cómo es que se va a calcular. Pero no solamente tenemos estos métodos, también yo puedo hacer otra cosa más. ¿Se acuerdan ustedes el método genético o valor de cría de un individuo? ¿Cuánto tiene de papá y cuánto tiene de mamá? 50-50. Mitad y mitad, ¿no es cierto? 50-50. Entonces, el valor de cría de un individuo lo puedo sacar promediando el valor de cría de papá con mamá. Si conozco el valor de cría de papá y de mamá, podemos sacar el valor de cría de un individuo. Y para eso tenemos 3 casos. Caso A, cuando conozco el valor de cría estimado de ambos padres. Caso B, el valor de cría estimado de uno de los padres, normalmente papá. Y el caso C, cuando conozco el valor de cría de papá y abuelo materno. Tengo 3 casos en los que yo puedo estimar el valor de cría. Caso A, pues muy fácil, ¿no? Valor de cría de papá más valor de cría de mamá entre 2. Aquí está, 30 más 10. 40. 30 más 10. 40. Entre 20. Este es el valor de cría del individuo. Ya está. Facilísimo, ¿no? Solamente es promediar. El caso B, valor de cría cuando conozco solamente el de uno de los padres. En este caso, papá. Valor de cría de papá más 30. Valor de cría de mamá no lo conozco. Cuando no lo conozco, aquí le vamos a colocar un valor de cría de 0. ¿Qué significa valor de cría 0? ¿Eso qué significa? Que la vaca no pesa nada por 200 días. No creo, ¿no? ¿Qué significa un valor de cría 0? No. Desconocido no. Vos desconocido tiene un valor de cría, pero digo que es 0. Asumimos que es 0. ¿Qué significa un valor de cría 0? Recuerden que nos decían los valores de cría. Se cree que el valor de cría nos dice cuánto de rendimiento esperan los chicos animales con respecto a correr la población, ¿no es cierto? Eso nos dice el valor de cría. Un valor de cría de 0, ¿qué me dice? ¿Ah? No, si tiene sobrevivimiento, claro que tiene un peso, ¿ah? No, sí, ya he dicho que no se presenta y asumo que es 0. Ya te di un valor de cría 0. ¿Qué significa un valor de cría de 0? Recuerden, el valor de cría me dice cuánto será el rendimiento de los hijos del individuo con respecto al promedio actual. Si digo que es 0, ¿eso qué significa? No. El rendimiento va a ser el mismo que la población. Esto significa. Significa que esta vaca me va a dar crías que ni suben ni bajan del rendimiento promedio de la población, es el mismo. O sea que estamos asumiendo que su rendimiento es el promedio. Ese es el valor de cría de 0. Entonces, 30 más 0. 30. Ahí dice 0. 30 más 0. 30. Entre 2. 15. Exacto. Ese es el valor de cría. Entonces, y tercer caso,
Conozco el valor de cría de papá y de la abuela materna, pero no conozco ni de la abuela ni de la mamá. Aplicamos lo que acabamos de decir en un momento. Valor de cría del abuelo más 8. Valor de cría de la abuela no lo conozco. Asumimos 0. 8 más 0. 8, Entre 2. 4, Ahora tiene el valor de cría de la mamá. 30 más 4. Entre 2. 17. Ya está. El valor de cría de hijo. Entonces, en función de los valores de cría de los papás, podemos calcular el valor de cría también de los hijos. Es una forma muy sencilla de hacer simplemente un promedio. Simplemente el promedio aritmético muy sencillo. Ok, entonces ya hemos visto cómo calcular el progreso genético, cómo calcular el valor de cría en los científicos. Ahora viene nuestra última parte, la intensidad de selección. ¿A qué se refiere lo que es intensidad de selección? La intensidad de selección se calcula de esa forma: rendimiento promedio de los padres menos el promedio de la población entre distribución estándar fenotípica. Eso es intensidad de selección. Si se dan cuenta, arriba dice promedio de los padres menos promedio de la población. ¿Eso cómo se llamaba? El promedio de los padres menos el promedio de la población se llamaba Diferencial de selección. La intensidad de diferencial de selección sobre distribución estándar. En otras palabras, la intensidad de selección es un diferencial de selección estandarizado. Eso es el famoso valor de intensidad de selección. Pregunta: ¿la intensidad de selección puede ser negativa? ¿Por qué? Depende del carácter, ¿no es cierto? Si los padres no quieren bajar el carácter, el diferencial de selección se le da negativo, por lo tanto, la intensidad también sale negativa. La intensidad en sí, ¿qué cosa es? No es una cosa más que la fuerza con que seleccionas a los animales. Eso es la intensidad. Es un número que me dice que tan exigente es uno para elegir los mejores. La intensidad de selección, como se dan cuenta, tiene mucha relación con el diferencial de selección. Depende directamente del diferencial de selección. ¿Y eso qué se debe? Por ejemplo, yo tengo acá una población, más delegado, el promedio de la población. Yo quiero elegir a los mejores animales, ¿no? Se supone que se ponen del padre, que están aquí. Están los mejores. Y aquí tengo un promedio, imaginamos un promedio por acá. Promedio de los seleccionados. Cuando restas estos dos, obtienes el diferencial de selección. ¿Cierto? Ya está. De aquí, entonces, he seleccionado un grupo que es un porcentaje, ¿no? Para este porcentaje de individuos, me sale un valor de intensidad determinada. Ya está. Eso que me va a salir acá. Pero ahora ustedes quieren ser más exigentes. Quieren ser ustedes más drásticos, quieren ser más intensos en hacer la selección. Aumento mi intensidad de selección. Ahora elijo lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor está acá. Ahí está, lo mejor de lo mejor. Este cachito. Ese es lo mejor de lo mejor. Y ese grupito chiquitito también tiene un promedio. Su promedio está acá. Promedio, lo seleccionamos. Su diferencial de selección será mayor o menor. ¿Ah? A ver. Este y este. Este es, con respecto a este, mayor diferencia de selección. Entonces, para tener mayor diferencia de selección, he reducido el porcentaje de seleccionados. Eso hace que se incremente la intensidad de selección. La relación es inversa. A más porcentaje de seleccionados, menos intensidad. Y al revés también. Si yo soy más exigente, reduzco el porcentaje de seleccionados, eso hace que se incremente la diferencia de selección, o sea que X se eleva, por lo tanto la intensidad también se va a elevar. Se eleva la intensidad de selección. La intensidad de selección puede ser positiva o negativa, depende del carácter. La intensidad de selección es un número sin dimensiones, no tiene unidades. No se mide en kilogramos, micrómetros, no. Es un número sin unidades, solamente me dice qué tan fuerte es
la selección de los animales. Y ya está. Con eso determino el valor de intensidad de selección, que lo vamos a ver ahorita, que se utiliza también para calcular progreso genético. Pero para calcular la intensidad de selección necesito diferencial de selección y definición de centro fenológica. Necesito estas dos. Profe, pero en mi rebaño no tengo ni el diferencial de selección ni la definición de datos, no tengo ninguno de esos datos. Ah, bueno, pero sí conozco el porcentaje seleccionado. De los que nacen, profe, me quedo con 20% y esos son mis reproductores. Ah, ya. Si sabes el porcentaje seleccionado, lo puedo relacionar con la intensidad, lo relacionamos. ¿Y cómo se relaciona? Hay una tablita fácil de memorizar en donde ustedes tienen acá los porcentajes de seleccionados y aquí tenemos la intensidad de selección. Y es una tabla armada. Por ejemplo, si yo selecciono al 90% de los animales, el 90% su intensidad 0.195, bajita. Esa es su intensidad. Ahí está. Más porcentaje, menos intensidad. Yo soy más drástico. Selecciono al 2% de los animales. 2% está. Acá está, 2%. Intensidad 2.4, mayor la intensidad. Ahí está. Si no tengo esa información, no importa, con el porcentaje de seleccionados, yo puedo estimar la intensidad de selección. Pero ojo, la tabla te da valores de intensidad, pero no el signo. ¿Cómo le voy a colocar el signo? Muy fácil. Si tú quieres incrementar el carácter, ponle signo positivo. Por ejemplo, si yo selecciono 90% de los animales, para 90% es 0.195, casi 0.2. Pero como quiero incrementar, porque es el carácter de peso vivo, te pongo acá signo positivo. En cambio, ¿qué pasa si yo quiero bajar el carácter? Por ejemplo, para el diámetro de fibra que no quiero bajarlo. Selecciona al 90% de los mejores. 90% está aquí. Igual, casi 0.2, pero como quiero bajar el carácter, acá va a ser negativo. Es nuestro valor de intensidad de selección. Entonces, ya sabemos acá cómo estimar la intensidad de selección a través del cuadrito. ¿Y por qué hago eso? Porque sabemos que hay una relación entre el porcentaje de seleccionados y la intensidad. Baja el porcentaje, sube la intensidad. Es una curva sin lógica. Los valores de intensidad de selección no se disparan tampoco a la de infinito. Normalmente tiene valores entre 0 y 3 o entre 0 y menos 3. Puede haber 3, punto y tanto, 4, ¿no? Pero ustedes no hay una intensidad de 18.500 y tanto, ¿no? No hay ese tipo de intensidad. Cuidado, en el examen, cuando la gente calcula la intensidad, aparece ahí 18.000, 4.000. ¿Y en qué momento sacó ese dato? Nada, recontra mal. No puede pasar de esos valores. Son valores referenciales. No son tan grandes. Así que recuerden que esos son los valores que uno va a tener en cuenta. Ahora, se dan cuenta también de que aquí he calculado el progreso genético por generación. Ahí está, progreso genético por generación. Heredabilidad por generación. Pero yo puedo separar esta fórmula en otra fórmula nueva. Si despejamos diferencial de selección aquí es igual. ¿Cómo pasa allá? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. O sea, va a ser diferencial de selección intensidad por definición de extracción científica. Por lo tanto, esto lo reemplazo acá. ¿Y qué me va a dar? Ahora me va a dar que el progreso genético es igual a heredabilidad por intensidad de selección por definición de extracción fenológica. Ahí está. Otra forma de calcular progreso genético por generación. Pero además de eso, yo sé que la heredabilidad es igual a ¿qué cosa? Varianza aditiva sobre varianza fenotípica, ¿cierto? Entonces, eso de acá lo puedo reemplazar aquí. Entonces, el progreso genético es igual a heredabilidad. Pero la heredabilidad no lo voy a poner de otra forma. No lo voy a poner así nada más. ¿Saben que la heredabilidad es varianza aditiva entre varianza fenotípica? Entonces, vamos a colocarlo en ese sentido. Varianza aditiva entre varianza fenotípica. Se entiende que esto es varianza aditiva, ¿no es cierto? ¿Qué es varianza aditiva?
¿Correcto? Sobre varianza fenotípica por intensidad por definición externa. Ya está, ya lo coloqué. Algebraico, ¿se va algo? Varianza fenotípica. Se va. Se va. Y esta medita es igual. ¿Esa es heredabilidad? Era de Bill. No. Parecido, ¿no? Pero ¿qué cosa es de la heredabilidad? La raíz de la heredabilidad. Entonces el progreso genético es H por definición externa aditiva por intensidad de selección. Ya está. Otra forma de calcular progreso genético por generación. Ahí tengo tres formas diferentes de calcular el progreso genético por generación. ¿Cuál es la que más se utiliza? La que más se utiliza es esta acá. Porque tiene el componente aditivo. Entonces, si lo que nosotros queremos es manipulación, aumentar el progreso genético o varianza genética, ¿qué debe pasar con H? ¿Subir o bajar? Subir. Ya hemos visto una clase de cómo subir. ¿Qué debe pasar con la definición externa aditiva? ¿Subir o bajar? Subir. También, y ya sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué debe pasar con la intensidad? Subir. Subir. Y ya hemos visto cómo aumentamos intensidad de selección. ¿Ya está? Por eso logro aumentar mi progreso genético por generación. Este es progreso genético por generación. Lo que hacemos mayormente es calcular el progreso genético por año. ¿Cómo será mi progreso genético cada año? Para saber lo que hacemos aquí, dividimos, si yo quiero por año, divido entre lo que se conoce como intervalo generacional. Acá también dividimos, si yo quiero por año, divido entre intervalo generacional, que acá también divido entre intervalo generacional si queremos el progreso genético por año. ¿Qué es el intervalo generacional? Dirán ustedes. El intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos. Eso es intervalo generacional. Por ejemplo, en humanos, ¿cuánto será el intervalo generacional? ¿A partir de qué edad el humano puede tener hijos? Antes no se puede. ¿A partir de qué edad el humano puede tener hijos? ¿Algún papá acá? ¿Papá? ¿No? ¿Papá? ¿Papá? ¿Hay papá? ¿Es papá? ¿No es papá? ¿Seguro? ¿Es papá? Mamá tampoco. Entonces, mamá orgullosa. Entonces, mamá. Entonces, ¿es papá? ¿Usted lo conoce? ¿Qué es papá? Ah, ya, ahí está papá. Jovencito todavía. Entonces, como ponerle el ejemplo a su compañero, 20 y tantos años. No puede tener hijos antes. No, pero se puede tener hijos antes. Yo no estoy diciendo que se estén desarrollando, no, estoy diciendo si hay posibilidad de tener hijos antes. Claro. Normalmente se espera que a partir de los 18 o 20 años ya uno puede tener hijos, ¿cierto? En humanos es más o menos esa edad. Aunque, pues un poco antes, pero no vayamos a lo ilegal, ¿no? A partir de 18 para arriba. A partir de esa edad. En el caso de mujeres, ¿hasta qué edad pueden tener hijos? 40. Depende, ¿no? 40, 45, por ahí de repente 48, exagera, no, porque depende de la cantidad de óvulos que tengan, ¿no? Eso es relativo. En el hombre, De 100 hasta que pueda, ¿no? O sea, hasta que puede tener hijos, si no, viene melcochita, ¿no? Entonces, en el caso de hombres, pues hasta los 80 años, ¿sí? Y es que puede. Entonces, entre 18 y hasta los 80, promedio en humanos es más o menos 33 años, 32, 33 años. Ese es el intervalo generacional, la edad promedio que tienen los padres para tener los hijos. Promedio. En caballo de paso, el intervalo generacional es de 8 o 9 años. Porque la yegua comienza a tener crías a los 4 años y hasta los 14 o 18 años. Más o menos es 9 años.
En el caso de vacuno lechero, el intervalo generacional es de 5 años. En alpacas, 7 años. En bovinos, 3 años. En caprino, no, en cuyes será año y meses, ¿no? En ratones ya son en meses. En moscas, ya semanas, ¿no? Es mucho más corto. Cada especie tiene su propio intervalo generacional. Si el intervalo generacional es muy elevado, ¿qué pasa con el progreso genético normal? Si el intervalo generacional es elevado, ¿qué pasa con el progreso genético anual? Chicos, si este se eleva, Disminuye. ¿qué pasa con este? Disminuye. ¿Ah? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué debo hacer para que este se incremente? ¿Qué debo hacer con el intervalo generacional? Disminuir. Debe bajar. ¿Y cómo hacemos eso para que en una población baje intervalo generacional? ¿Cómo lo harían? No, tú quieres bajar el intervalo generacional. ¿Cómo harían ustedes para que? ¿Depende de qué? Por eso, ¿cómo bajo intervalo generacional? ¿Cómo bajamos intervalo generacional en una población? En otras palabras, ¿cómo reduzco la edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chicos, veterinarios, ¿qué hacemos para bajar la edad promedio de los padres para que tengan sus crías? ¿Ah? Los congelo, los embriones. Nunca nacerían. ¿Qué hacemos? Si en mi ¿Qué población hacemos, joven? tengo puros animales viejitos, ¿eso es bueno o malo? ¿Por qué? Aumentaría el Aumenta el intervalo generacional. Entonces, ¿qué hacen ustedes? que sean más jóvenes. Vendo animales viejos y me quedo siempre con los Más jóvenes. jóvenes. Eso siempre se hace en toda población animal. No te conviene mantener animales muy viejos porque te aumenta el intervalo generacional. Y ese intervalo te baja el progreso genético anual. Por esa razón, apenas ya los animales están llegando a su etapa adulta y su etapa máxima de producción, vendo. No me lo quedo. No, pero es mi matoncita, es la que se acerca cuando la llamo, me da besito, yo le di biberón desde chiquita y ella tiene como 15 años. Bueno, si quieres manténla y todavía le sacan cría, pero sabes que eso tiene una cosa contraproducente que te eleva, te baja, mejor dicho, progreso genético anual. Entonces, en un año realmente lo que hace uno siempre es mantener padres jóvenes. Siempre hacemos eso, mantener a los padres jóvenes. Entonces, ¿cómo calculo el intervalo generacional? Más fácil, en una población, intervalo generacional de papás más intervalo generacional de mamás entre 2. Y cuando tengo el intervalo generacional de la población. Para poder calcular el progreso genético anual. Pregunta. Supongan que los contratan en un alto productor de ovinos. Y el propietario le dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo ahorita un cálculo de intervalo generacional. El intervalo generacional es muy amplio. Está muy pequeño. Hoy día lo calculé. Y digo, hoy día, doctor, yo quiero que mañana me baje el intervalo generacional de mi población. ¿Se puede o no se puede? Bien, te voy a pagar $5,000 si mañana lo bajas. ¿Se puede o no se puede? De un día para otro, ¿puedo bajar intervalo generacional de mi población? ¿Cómo? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? ¿Ah? ¡Claro, por supuesto! Mañana mismo temprano, antes que llegue el dueño, vendo los viejitos. Y lo vuelvo a calcular. Y listo, bajé intervalo.
internacional. $5.000 la partida. Imaginario. Igual, tú estás ganando un pasaje en Lima, Cusco, Lima. Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es siempre tener padres jóvenes. Esto es importante. ¿Cómo calcula el intervalo generacional? Pues igualito que nos sacamos el promedio en todos los casos. Tenemos a un establo con las madres que van entre 2 y 10 años de edad. Y acá el porcentaje de terneros que nosotros tenemos. El 30% de los terneros nacidos vienen de madres de 2 años de edad. El 20% viene de madres de 3 años. El 12% de madres de 4 años. Es decir, poquitos terneros vienen de madres viejas. Que obviamente no se puede la cría. Lo mismo con papás, toros, vacas y toros. ¿Cómo calcula el promedio? En madres, como sacamos la nota del curso, ¿no? Multiplicamos la edad por el porcentaje 0.3, más 3 por 0.2, más 4 por 0.2 y así. Multiplico y luego sumo. Y eso me va a dar el promedio. En este caso, 4.26 años, en el caso de vacas. Para papás igualito. 2 por 0.15, más 6 por 0.15, más 7 por 0.2, multiplicamos, sumamos y me da 7 años. Y el promedio intervalo generacional de la población será 4.26 más 7 entre 2, que sale 5 puntos y tanto, ¿no es cierto? Casi como lo que le decía, ese es nuestro intervalo generacional. Y ahora ya podemos saber con el intervalo generacional cómo será el progreso genético anual. Y está. Con eso lo sacamos. Exacto. Y yo sé que colectando ovocitos y congelando, colectando ovocitos, fertilizándolos ahí mismo, puedo sacar más rápido. También esa es otra forma de cómo se puede reducir el intervalo generacional. Más pronto lo sacamos crías de un animal. Por eso es muy importante siempre trabajar con animales jovencitos, lo más jóvenes que se pueda, que ya ven que cumplen con el mínimo para que me dé cría. Ahí comenzamos a trabajar, ¿no? Para que ya nos dé buena calidad de las crías. ¿En vacuno? Mira, en vacas lo que tienes que lograr por lo menos de cada vaca 5 partos. Al quinto parto, lograste su quinto parto, vende. Vende de esta mano. Eso depende mucho de cada especie. En vacuno es hasta el quinto parto. ¿Y cuánto logra el quinto parto? Entre 6 y 7 años de edad. En resumen, tenemos varias formas de predecir el progreso genético anual. Ahí está una forma, otra forma, otra forma. Pero también ahí está la cuarta forma. Como habíamos dicho que el progreso genético también es promedio de la cría, acá también hacemos lo mismo. Al de cría papá, mamá, entre 2, entre papá y mamá, entre 2. Pero como acá es entre 2 y aquí entre 2, se elimina el 2 y solo nos queda esa fracción de sumas para obtener el progreso genético anual. Y ya con esta información, ahora podemos sacar buen rendimiento. Sabemos ahora cómo será el rendimiento de las genes que van a vivir en la siguiente generación. Y podemos saber cómo nos da en nuestra población. ¿Se acuerdan que es para diagnosticar cómo le va el rendimiento a mi siguiente generación? Para eso sirve el progreso genético. Bien, entonces ya tenemos el progreso genético y ya hemos visto los métodos para el cálculo con la información que tengamos. ¿Qué fórmula le voy a dar? Solamente le doy esta fórmula, nada más. Ustedes ya saben cómo sacar esta acá y esta acá. Ya saben cómo sacar esta fórmula en caso de que le tengan. Vamos a sacar el progreso. Bien chicos, nos vemos entonces en la